Buenas, soy Cristian Sánchez, soy fisioterapeuta clínico en el Hospital Sant Joan de Déu, de aquí de Palma, e investigador en la Universitat de les Illes Balears. Y voy a presentar los cambios más importantes que ha habido en el paradigma del concepto y el tratamiento del dolor crónico que tenemos hasta la fecha. Todos hemos padecido dolor alguna vez, probablemente asociado pues, a un daño, probablemente un corte, un golpe, una quemadura. Todos coincidiríamos en que es una sensación desagradable, pero por lo menos sabemos que hay un fin. Es decir, en el momento que eso se cura, pues el dolor suele desaparecer, ¿no? Ahora imagínense vivir con esa sensación constantemente, 24 horas al día, 365 días al año. Esto es lo que sufren y padecen 3 de cada 10 personas en el mundo y en España. Lo cierto es que la situación es desesperanzadora, pues la estimación para 2050 es que afecte a la mitad de la población mundial. Este fracaso en la evolución, digamos, este aumento en la prevalencia es culpa de múltiples factores, pero es cierto que nosotros, el sistema sanitario, tenemos parte de responsabilidad. En ese sentido, uno de los problemas más importantes ha sido que hemos tratado el dolor crónico como si fuese un dolor agudo. Y a día de hoy podemos afirmar que el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, ya que presenta una neurofisiología particular y propia, con lo cual es una enfermedad en sí mismo. Constituye un diagnóstico propio y una enfermedad. De hecho, este concepto de enfermedad ya lo recoge la Organización Mundial de la Salud en su última clasificación de 2022, bajo el término de dolor crónico de origen primario, y también lo recoge la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor bajo el término dolor nociplástico. A mí siempre me gusta destacar la definición de Chapman y Nakamura de 1999, que ya en aquel momento nos daban algunos indicios de uno de los rasgos más importantes del dolor crónico, que es que deja de tener esa función protectora que decíamos para avisarnos de un problema, convirtiéndose sobre todo en una fuente de sufrimiento y discapacidad. Pese a que el criterio temporal de los 3 meses aún sigue siendo vigente para la OMS, los recientes avances en neurociencia nos han permitido conocer que el dolor crónico se caracteriza por una serie de cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso, con lo cual podemos encontrar personas con dolor crónico de menos de 3 meses de evolución y personas con dolor agudo de más de 3 meses de evolución. Y siguiendo con la idea anterior de que el dolor crónico no es un dolor agudo mantenido en el tiempo, vamos a ver por qué lo hace tan especial, ¿no? ¿Qué características propias presenta? Algunas de las más relevantes son que el dolor continúa más tiempo del necesario para la curación del tejido, que se caracteriza por una serie de cambios estructurales y funcionales, como decía anteriormente, del sistema nervioso, tanto central como periférico, que hay una disminución o abolición de la respuesta inhibitoria descendente, una alteración en otros sistemas como el endocrino, el inmune, y que la medicación es poco o nada efectiva en algunos casos. En este sentido, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica? Pues en cuanto al tratamiento, paradójicamente el tratamiento más habitual, el más utilizado en el día a día, que es el farmacológico, pese a que puede ser y es una herramienta muy útil en el dolor agudo, sabemos que en el dolor crónico no está recomendado, incluso solo en algunos casos particulares. Pasando a los tratamientos, al afrontamiento activo, como es la educación, el ejercicio terapéutico y la terapia cognitivo-conductual como la primera línea de tratamiento para este problema. Vamos a repasar algunas de las afirmaciones de este cambio de paradigma, ¿no? Comparando con el modelo clásico de cómo entendíamos el dolor y realmente es como se entiende el dolor a pie de calle e incluso en muchas de las facultades de ciencias de la salud aún a día de hoy. Recordemos que este es un paradigma, un modelo de Descartes del siglo XVI, hace ya mucho, y algunas cosas han cambiado desde entonces, ¿no? La primera afirmación pues, era que existía una relación directa, ¿no?, entre daño y el nivel de dolor, esta intensidad, y a día de hoy podemos afirmar que no existe tal relación, no existe esa proporcionalidad entre cantidad de daño e intensidad de dolor. Se afirmaba también pues, que el dolor era causado siempre por una lesión. Sabemos a día de hoy pues, que podemos experimentar dolor en ausencia de daño.
También se concebía esa dualidad entre la parte física, la parte mental, que a día de hoy se ha ido eliminando poco a poco, y sabemos que el dolor se origina 100% en el sistema nervioso central y siempre es real, a pesar de los factores que pueden estar contribuyendo en mayor medida, ¿no? En cuarto lugar, encontramos que en el dolor crónico pues, se afirmaba que los tejidos no se curan y que el daño continúa más allá de este tiempo, ¿no? A día de hoy sabemos que la mayoría de pacientes que padecen dolor crónico lo padecen en ausencia de daño en los tejidos. Y por último, se concebía que el dolor y la nocicepción, esa capacidad que tenemos de detectar estímulos potencialmente peligrosos, pues era lo mismo. Cuando a día de hoy sabemos que son dos fenómenos diferentes y pueden estar presentes uno sin el otro y viceversa. Siguiendo con esta idea, lo que denominamos daño o nocicepción, ¿no? Esos estímulos nocivos, en nuestra práctica clínica habitual pues muchas veces lo identificamos como cambios, los hallazgos radiológicos, ¿no? Esto ha cambiado mucho en los últimos años. En el estudio de la derecha, por ejemplo, podemos ver la prevalencia, el porcentaje de personas que, mientras se les hace una ecografía, se le observa alguna anormalidad, ¿no? Vemos que el 96%, recordemos que este estudio son todo personas sin dolor de hombro, pues se le encuentra algún hallazgo compatible con un diagnóstico. En el estudio de la izquierda se compara pues, el porcentaje de personas que presentan anormalidades en la resonancia magnética de rodilla, en rojo el porcentaje de personas que tienen dolor y en azul las que no tienen dolor. Vemos que no hay diferencias entre ambos grupos, ¿no? Incidiendo en esta idea, mucho de lo que hemos ido denominando cambios degenerativos, sabemos a día de hoy que son cambios normales asociados a la edad. En este estudio, por ejemplo, vemos los hallazgos radiológicos en resonancia magnética lumbar en personas que no tienen dolor, ¿no? Que no padecen ningún tipo de dolor lumbar. Y vemos que no está asociado y que son cambios asociados a la edad, al envejecimiento normal de las personas. Lo importante es identificar, relacionar estos hallazgos con la clínica del paciente. Entonces, ¿por qué duele, no? Pues de forma muy resumida, el dolor es complejo. Vemos que hay múltiples factores que están influyendo en esta experiencia dolorosa, y es cierto que el tejido puede ser importante, normalmente más en las primeras fases, pero también es importante el contexto, los factores personales, los factores sociales, laborales, los estilos de vida, digamos, los factores psicológicos, porque somos seres complejos. Uno de los modelos teóricos que explica esta interacción entre los factores de riesgo en la salud y el dolor es la carga alostática. La alostasis es ese proceso mediante el cual los seres humanos nos adaptamos a los factores estresantes de nuestro entorno para mantener nuestra estabilidad fisiológica, lo que denominamos homeostasis, ¿no? Los términos carga y sobrecarga alostática, en cambio, pues hacen referencia a las desregulaciones, cuando eso se altera, en el primer caso de forma aguda y en el segundo de forma acumulativa, cuando se vuelve crónico. Es importante destacar que cuando hablamos de estrés nos referimos a cualquier elemento que pueda amenazar la supervivencia de la persona, con lo cual un bajo estatus socioeconómico, una elevada carga laboral o un bajo apoyo social son también factores estresantes para una persona. Según este modelo, los factores estresantes inician una serie de respuestas neuroendocrinas e inflamatorias que en situaciones crónicas nos llevan a desregulaciones en diferentes sistemas, que en última instancia favorecen diferentes enfermedades crónicas, entre las cuales encontramos el dolor crónico. El estrés sabemos que puede desempeñar diferentes roles en el ser humano. De forma aguda puede producir lo que denominamos analgesia inducida por estrés, es decir, te das un golpe a lo mejor en una situación de estrés y no te das ni cuenta, ¿no? Llegas a casa y te ves el moratón. Pero sabemos que de forma acumulativa y crónica puede llevar al efecto contrario, lo que denominamos hiperalgesia inducida por estrés, que produce un estado pronociceptivo, y se ha descrito que este estado pronociceptivo y proinflamatorio aumenta la carga alostática y en última instancia facilita la experiencia dolorosa. ¿Y cómo podemos aprovechar esta información a pie de calle, ¿no? En la consulta, en el hospital? Pues una metáfora sencilla es la metáfora del vaso. Sabemos que hay diferentes factores, como pueden ser las falsas creencias, la ansiedad, el estrés laboral y demás, que van llenando, ¿no? ese vaso con más carga, ¿no? Lo que denominamos carga alostática.
Y finalmente pues hay un desencadenante que puede ser precisamente pues un mal gesto, puede ser un gesto inocuo, puede ser una discusión, puede ser un momento estresante, un duelo incluso, y sabemos que eso puede ser la gota que colma el vaso, ¿no? Que hace que se derrame. En esta situación es común culpar a ese desencadenante de toda la experiencia dolorosa y de todo el problema, pero el equivalente sería culpar pues, la última compra que hemos hecho de una deuda que ya teníamos antes, ¿no? Muchas veces puede ser importante ese gesto, puede ser importante ese desencadenante, pero hay que tratar también todos los factores que nos pueden haber llevado a esa situación, porque a día de hoy pueden ser factores de perpetuación. Pues el dolor no es más que una señal de alarma, una señal de amenaza de nuestro organismo. Y para terminar, para aquellos que quieran más información, pues dejo un artículo muy interesante para comenzar a indagar un poquito en el mundo del dolor y en cómo se ha ido actualizando, titulado pues 10 hechos que toda persona debería conocer sobre el dolor lumbar. En él se desmitifican algunas de las ideas aún vigentes muchas veces en nuestro día a día, como puede ser pues, que una mala postura no produce dolor lumbar, que agacharse es positivo para nuestra espalda, o que las pruebas de imagen no son tan necesarias como creemos en nuestro día a día, ¿no? También dejo algunas lecturas que pueden ayudar tanto a pacientes como a clínicos en su día a día, que son divulgativas, que están hechas para explicar estos conceptos de manera sencilla a nuestros pacientes. Y por último, para resumir esta presentación, dejo los mensajes más importantes. En primer lugar, que el dolor crónico es una enfermedad en sí mismo y es importante tratarlo de otra manera, que los tratamientos utilizados para el dolor agudo no suelen ser efectivos en el dolor crónico, que este debe tratarse mediante un afrontamiento activo, que la nocicepción y el dolor son dos fenómenos diferentes, que la carga alostática es un modelo sencillo para comenzar a ahondar en la historia del dolor del paciente, y por último, que sabemos que el dolor está caracterizado por esos cambios, pero por suerte la neuroplasticidad nos permite afirmar que el dolor crónico, aunque sea de larga evolución, no tiene por qué ser para siempre. Muchas gracias.